Muy buenas, manada. Vamos a realizar una serie de vídeos que se van a llamar ¿Quién es quién? Destriparemos los secretos más ocultos de todos los enemigos de Little Nightmares 2. Quedaos, porque vais a flipar. Si os gusta este vídeo, haremos también un ¿Quién es quién? De la profesora, quién son los residentes, quién son los maniquís, quién es Decidman, quién es el árbol, quién es... Hoy toca ¿Quién es el cazador? Su historia, sus miedos. ¿Sus miedos? Sí, a pesar de ser un cruel asesino, tiene sus sentimientos. Bueno, no. ¿Qué sabemos del cazador? ¿Cómo llegó a este bosque llamado Tierra Salvaje? ¿Cómo se convirtió en lo que es? Como siempre, tengo grandes teorías. Comenzamos con... ¿Qué es el cazador? El cazador es una especie de humanoide, pero si tenemos que compararlo con algún enemigo de Little Nightmares 1, es con los chefs. Así gorditos, piernas cortas, brazos cortos y ambos llevan máscara. Es lo más parecido que tenemos en Little Nightmares 1. ¿Qué pasado tuvo el cazador? Hay algo muy importante respecto a esto. El cazador tuvo familia y estuvo enamorado. En estas dos imágenes vemos como ese corazón lo dibujó posiblemente una persona que el cazador amó. O quizás lo dibujó el propio cazador. No lo sabemos. Solo sabemos que eso lo hizo alguien muy enamorado. Antes de ser deformado por la torre de señales, quizás tenía su corazoncito. No le odiéis, no le juzguéis. Bueno, sí, juzgadle porque quiere asesinarnos. ¿El cazador tuvo familia? Estoy seguro que muchos lo habéis preguntado, pero sí, tuvo familia. Por eso ha creado una familia falsa sentada en la mesa, pero además las ha creado con ciertas deformidades para que se parezcan a él. Quizás el cazador aún tiene sentimientos y se sienta a comer todos los días con esta familia, ya que, como podéis observar, fijaos que aún hay comida fresca en las mesas. ¿Cuáles son las habilidades del cazador? El cazador tiene la letal habilidad de asesinar con su escopeta. Es un humanoide sediento de sangre. Actualmente no le queda nada de ser humano, solo quiere matar con su enorme escopeta. Y por cierto, apunta muy bien, así que tened cuidado. ¿Cómo se mueve el cazador? El cazador se mueve torpemente, parece estar un poco cojo, pero a la vez su odio y sed de sangre hace que implacablemente persiga a nuestros amiguitos. ¿El cazador mata a la gente? Pues a ver, he hablado con el cazador personalmente y me dice que os perdona la vida si os suscribís a mi canal. Es broma amigos. Pero si queréis formar parte de la manada... Adelante, suscribíos y campanita. Sí, por supuesto que el cazador asesina a la gente. Mirad esta bolsa llena de humanos. Mirad estas tripas por el suelo. Mirad cómo corren Six y Mono para no ser asesinados. Sí, asesina gente, por supuesto. ¿El cazador diseca a la gente? Pues sí, le encanta disecar, es uno de sus hobbies. Diseca para posteriormente crear otros humanoides y esto tiene una cierta conexión con el hospital de los maniquís. Quizás hay un pacto donde el cazador mata y diseca humanos para posteriormente darles vida en el hospital de los maniquís. ¿Qué conexión tiene el cazador con las fauces? No se sabe actualmente qué conexión tiene con las fauces, solo hay ciertos guiños, como estos sacos que son muy parecidos a los que hay en las fauces y esta imagen que ya os expliqué en un vídeo anteriormente que os dejo aquí arriba. ¿Por qué lleva una máscara? Las máscaras se han convertido en algo simbólico en Little Nightmares y seguro que la deformidad causada por la torre de señales también le ha deformado todo su rostro y lleva una máscara para esconder esa monstruosidad. No solo está deformado, sino que además solo tiene un ojo. ¿Por qué los árboles se parecen a él? Sí, ya lo dije en otro vídeo. Los árboles se parecen a él. Los árboles se parecen mucho al cazador. Creo que esto es algo simbólico de los creadores. No tiene nada que ver con que el cazador nos observe ni nada de eso. Es un simbolismo que los creadores han querido hacer. ¿El cazador está hecho de algodón? Sí. Es otra de las criaturas creadas con algodón dentro de él. Fijaos en su brazo derecho cómo está descosido en el hombro. Conclusión final.
La conclusión de todo esto es que el cazador tenía familia y un pasado. Fue deformado por la torre de señales y se convirtió en un sanguinario cazador lleno de algodón por dentro, sin corazón y con vida propia. Y ahora, ey, espera, no te vayas. Ha llegado el momento de suscribirse.